a tu lado, God is good. Dios es bueno. Dios es bueno. Nos ha bendecido, nos ha dado su gracia, su amor y su misericordia. Pero nada, continuamos con nuestra serie de santidad. Y es que por las últimas semanas se ha venido hablando de la santidad como un camino de dos vías. Y hoy estaremos hablando acerca de la santidad integral, integral holiness. Y muchos de ustedes se preguntarán, pastor, ¿pero qué quiere decir eso? Integral holiness, ¿qué quiere decir santidad integral? Bueno, en semanas pasadas nosotros ya aprendimos que la palabra santidad viene de una palabra hebrea que se escribe o se dice kadosh, que quiere decir apartar, quiere decir separar. Y en ese sentido hemos sido apartados, los que hemos sido llamados a ser santos, hemos sido santificados, hemos sido apartados, hemos sido separados y ahora somos santos posicionalmente. La iglesia de Cristo es santa en el momento que tú le entregas tu vida a Jesús. En ese momento somos santos. Así que, pero cuando hablamos de la santidad integral, hablamos de la santidad total. La palabra integral en el diccionario es algo completo y total, que abarca todos los elementos de un todo. Con eso en mente decimos que la santidad integral es un estado de caminar cristiano que abarca todas las áreas de la vida. Y por supuesto, eso es mediante el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo lo describe mejor si vamos a primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y el verso 23, que es el pasaje que vamos a estar usando para este mensaje. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique a medias. Están aquí entonces, por completo, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Yo quiero en este momento, mi hermano, que usted se desconecte de allá de donde está su mente. Tal vez su mente está, se me quedó la billetera, se me quedó los frijoles, los dejé prendido allí, la estufa, se me quedó esto, mi hermano me va a llamar, mi tío. Desconéctate de todo eso en el nombre de Jesús. Y escucha, dile Dios, Señor, dame una mente para escuchar tu palabra hoy. Porque, hermano, cuando yo estaba preparando esta palabra, yo entendía que Dios nos quiere hablar hoy de una manera especial. Dios quiere hablarnos acerca de poder yo acercarme a Él y tener una relación más estrecha con Él a través de entender su palabra en la santidad. Y es importante que hoy usted no se salga de aquí. No le vea de repente la peluca del que trae adelante o el que está atrás. Céntrese aquí y diga, Señor, háblame hoy. ¿Qué tienes para mí? Háblame, dame una palabra para mí, porque Dios hoy te va a hablar. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que en la santidad integral es Dios el que santifica al creyente. God is the one who sanctifies the believer. Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, es Dios mismo el que lo santifica. Eso quiere decir que la santificación no es por lo mucho que yo haga, no es por lo mucho que yo ore, lo mucho que yo ayune, no es por mis propias fuerzas, sino más bien el disponerme a obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios. Es una disposición, porque si yo digo que es por mis propias fuerzas, porque yo ayuné, porque yo oré, porque yo fui todos los días a la iglesia, mis amados, no funciona exactamente así. Lo que funciona es que yo escuche la voz del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra y ceda a obedecerle. Que mi corazón, mi mente diga, Señor, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad. No puedo, pero I need your help. Hermano, ¿quién puede obedecer a Dios en un mundo tan caído? Solo no podemos. Pero con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Pero sin Cristo no podemos hacer nada.
Entonces tenemos que entender bien el orden, que es Dios el que santifica al creyente. En Filipenses 1:6 Pablo dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cómo comenzó esa buena obra? Bueno, en el momento que usted creyó, en el momento que usted le entregó su vida a Jesús, en ese momento usted fue kadosh, usted fue apartado, y en ese momento usted fue santificado, y usted fue declarado hijo de Dios. En ese momento usted fue justificado y regenerado. En un instante que usted le entregó su vida a Jesús, en ese momento Dios empezó la buena obra, y en ese mismo momento el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. El Espíritu Santo está aquí dentro de usted. Pero usted mira: pastor, pero si yo soy un pecador. Pastor, yo soy un pecador y tengo una serie de luchas en mi mente con tantas cosas. Sí, eres un pecador, pero es un pecador arrepentido. Te noto convencido. Por supuesto, si es que te has arrepentido. Y si no, pues entonces dile: Señor, yo necesito hoy arrepentirme y volverme a ti. Porque en el momento que tú le entregas tu vida a Jesús, en ese momento sucede todo, en ese mismo instante. Pero claro, como hablamos las semanas pasadas, luego entra la santidad progresiva. Vas en un progreso con el Espíritu Santo de Dios, te vas llevando de la mano. Pero en el momento que tú le entregas tu vida a Jesús, en ese momento el Espíritu Santo ya vino a morar dentro de ti. Pero lo que Él quiere es morar en todas las áreas de tu vida. El problema con muchos creyentes es que simplemente se aferran a la santidad posicional, es decir, donde dice: yo ya le entregué mi vida a Jesús, así que ahora pues yo ya soy un creyente, y solamente tienen a Dios como un huésped. ¿A usted les ha llegado huésped a su casa? Cuando le llega un huésped a su casa, usted le dice: ven a mi recámara, ven a mi cuarto, ve debajo de aquí del colchón, mira lo que tengo aquí. Los huéspedes, por lo general, están en el área donde solamente usted le permite llegar. Por lo general, si llega una visita a su casa, usted abre y lo sienta allí en el mueble de enfrente, o algunos simplemente hasta cierta parte donde usted dice: hasta aquí llega esta persona. Son bienvenidos, los atiendo bien, pero solamente es un huésped. Llega por un momento, es un visitante nada más. Hay personas que tienen al Espíritu Santo de Dios en una sola área de su vida. No permiten que el Espíritu Santo entre, llegue más adentro de ellos. Están solamente en una área. Y por eso es que el Espíritu Santo de Dios pues no ha fluido dentro de ellos. Y Dios quiere, hermano, de acuerdo a esta escritura, santificarte por completo, espíritu, alma y cuerpo, todo por completo. Así que aquí Pablo nos está hablando de una obra completa. Y es que en la santidad integral Dios hace una obra completa: alma, cuerpo y espíritu. Ahora, para entender esto, nosotros tenemos que ir al principio de la creación. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 2 y el verso 7, dice: formó pues Jehová Dios al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ahora, en la creación, el ser humano es formado del polvo de la tierra. El Señor tomó tierra, ¿no? Tomó polvo, ahí le echó agua y crea el cuerpo. Él toma la tierra y crea como un muñeco diríamos de barro, y crea el cuerpo. La palabra cuerpo viene de una palabra griega que se escribe o se dice soma, que quiere decir carne o materia. Y esta es la parte fisiológica que se conecta con el mundo natural. Si no existiera el cuerpo, pues no podrían vernos la gente, ¿entiende? Entonces la parte del soma, que es el gusto, el tacto, el oído, el olfato, todo eso de ahí es la forma como el cuerpo se conecta a través de ver, de oír, de olfatear y de gustar. Ahora, luego también dice que Dios sopla y el hombre recibió vida. Esto es el espíritu de vida. El Señor primero tomó polvo, ¿y qué hizo con el polvo? Hizo el cuerpo, pero el cuerpo estaba inerte. Entonces dice que Dios ahora le toma y dice que él sopla sobre el hombre y recibe vida. Esto es el espíritu de vida. La palabra espíritu viene del griego neuma, que significa viento o aliento. Y es aquí donde el que viene a los pies de Cristo
y cree en el Señor Jesucristo, experimenta un nuevo nacimiento. Es aquí donde el que está muerto en sus delitos y pecados, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en su espíritu. Allí, en ese momento que usted estaba muerto en delitos y pecados, que estaba desconectado, a esa área de la vida es donde llega el Espíritu Santo de Dios. Y luego dice que el hombre se convierte en un alma viviente. La palabra alma viene del griego psique, de donde sale la palabra psiquis, que significa mente o ser viviente. Y el alma es la que está compuesta por la mente, por la voluntad, y también está por nuestras emociones. Por eso es que Adán podía tener una comunión directa con Dios, porque el Señor estaba en todas las áreas de su vida. No los noto convencidos. Ustedes, pastores, usted estaba hablando bien bonito, pero no le entendí nada. Así los veo, les veo un signo de interrogación, así que. Creo que me fui muy rápido con ustedes. O tienen que ir a las clases de Leaders Bridge, porque ahí hablamos todo esto que les estoy hablando. Y ahí usted hace preguntas y dice, pastor, ¿pero cómo se come eso? Y ya te decimos que le ponemos habichuelita y todo eso ahí al lado, ¿no? Entonces, interesante entender que esta parte, el hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y Dios dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, debe de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Todo tu ser. El problema es que cuando viene el Espíritu Santo a la vida de una persona que se arrepiente, que le entrega su vida a Jesús, llega al área del espíritu. Porque el espíritu estaba muerto, estaba desconectado. Desde Adán y Eva estamos desconectados de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces cuando tú decides, gracias a la gracia previniente que Dios te envía, decides entregarle tu vida a Jesús, entonces en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu espíritu que estaba muerto. Ahora tu espíritu vive y puedes conectarte. Por eso hay un término que se dice born again. You born again. Tú naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Así que el día que Adán y Eva desobedecieron, ellos murieron. El Señor le dijo, si tú desobedeces vas a morir. Y en el momento que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿qué pasó? Murieron. Pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Murieron del área del neuma. De ahí murieron ellos. Se desconectaron de Dios. Por eso cuando Dios los vino a buscar, Adán, ¿dónde estás? Adán, where are you? ¿Qué le dijo Adán? Adán estaba escondido. Ya no podía tener comunión con Dios. Por eso cuando tú le fallas a Dios, tú ya no sientes ganas de buscar a Dios, ni de servirle, ni de ir a la iglesia, porque hay una voz de parte de Satanás que te dice, ¿qué vas a hacer allí? ¿Qué vas a hacer allí si tú eres un hipócrita? Tú nunca vas a cambiar. You belong to me. No estoy convencido. No, esas voces todo el mundo la escucha, nomás que usted no se da cuenta que no es que es una voz de afuera, como un parlante que te pongan allí. Es una voz interna. Y lo segundo es que esa voz interna no es en una voz que tú dices, oye, espérate, ahí le me está hablando. No, es una voz interna que está en primera persona. Es decir, que tú crees que eres tú mismo, pero no eres tú. Es Satanás que te está hablando a través de la primera persona. Entonces tú crees que tú mismo te dices que tú eres un estúpido. Alfredo, eres un tonto. Alfredo, tú nunca vas a poder. Y tú crees que eres tú. ¿Están aquí? Nos hemos creído esa mentira de que Satanás, o sea, que somos nosotros, pero no somos nosotros, es el diablo que está entonces diciéndote, you are a loser. Tú no sirves. Y nos creemos, llegamos a decir sí. Porque a veces eso viene acompañado de un trauma que recibimos por un papá o por una mamá o por alguna persona que nos dijo que no servíamos para nada. Y entonces eso vino haciendo fuerte en nuestra vida.
Y entonces está difícil que las personas puedan entonces alcanzar a entender. Hoy yo quiero que usted abra los ojos y que usted entienda en el nombre de Jesús que nuestro Dios poderoso quiere tener una relación contigo, pero tienes que entender cómo funciona, porque mientras no entendamos la palabra de Dios, entonces estamos ciegos. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Yo tengo que entender cómo funciona. Entonces dice la Escritura que Adán y Eva, ellos tenían una comunión con Dios, pero después de que ellos caen, pierden la comunión con Dios. Su espíritu se desconectó de Dios. Ellos murieron espiritualmente, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. En cuanto ellos pecaron, ellos murieron espiritualmente. El espíritu humano de Adán y de Eva quedó inactivo, quedó muerto hacia Dios. Ya no podían percibir las cosas espirituales. Lo peor de todo es que esa muerte pasó a todas las generaciones. Todos los que vienen de Adán y Eva, es decir, nosotros, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2 y el verso 1: y Él, o sea Dios, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Entonces, ¿yo estaba muerto? Sí, estaba muerto mi espíritu. Recuerda que somos alma, cuerpo. Mi espíritu estaba muerto. No podía conectarse con Dios porque esa área de mi vida estaba desconectada de Dios. Pero en el momento que yo le entregué mi vida a Jesús, en ese momento el Espíritu Santo de Dios vino y me despertó. Y ahora yo puedo entonces tener una relación con Dios. Así que aquí vemos tres dimensiones donde Dios quiere santificar. Primero, Dios quiere santificar tu espíritu. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Dios y nos dio vida. Y ahora nacimos de nuevo. Now you're born again. Y puedes tener comunión con Dios. Por eso es que ahora usted ya no se aburre el leer la Biblia o el orar o el estar en una iglesia. No los noto convencidos. Ahora, si usted está viendo el reloj, ¿a qué hora se acaba esto? Vine aquí solo por mi novia, porque me invitó. O vino porque mi tío, por mi abuelita que me trajo. Mi esposa dice que cuando ella era niña, la abuelita la mandaba, pues la hacía que vayan para la iglesia, ¿no? Y en esa época, en el pueblito donde ella es, de Tangamandapio, Michoacán, la abuelita le ponía una pañoleta en la cabeza y le amarraba la pañoleta y ahí la llevaba. Vamos para la iglesia. Llegaba el momento que la abuelita ya se descuidaba y ella se sacaba la pañoleta porque y tenía que ir porque la llevaban. Eso sería, diríamos, educación cristiana. Usted le enseña a sus hijos lo que usted conoce de Dios y usted los lleva, pero eso no quiere decir que ellos se han convertido. Usted simplemente les está enseñando el camino, les está dando educación cristiana. Y esa educación cristiana que usted hace con ellos es prácticamente enseñarles la palabra, enseñarles el mensaje de Dios. Usted los trae aquí, pero eso no quiere decir que se han convertido. Llegará un momento que en esa búsqueda o en ese momento va entonces el Señor a tocar sus vidas y el Espíritu Santo de Dios va a llegar a esa área que viene siendo la parte del Espíritu. Y en ese momento uno nace de nuevo. Ahora empiezas a discernir cosas espirituales. Ahora, cuando tú naces de nuevo, tú empiezas a entender que hay un reino de Dios. Tú empiezas a entender que hay un reino espiritual también de tinieblas. Empiezas a entender cosas espirituales porque ya no eres un ser natural solamente, sino que ahora entiendes cosas espirituales. Comienzas a entender la vida del espíritu y ahora tu espíritu también puede adorar a Dios. Porque cuando estábamos muertos y en nuestros delitos y pecados no podías adorar. Mire, hermano, si yo voy a la funeraria, esto les estaba hablando a mi grupo el día viernes que tuvimos nuestra última reunión de grupo el viernes pasado. Les estaba contando a ellos que qué pasaría si de repente yo me voy a la funeraria y entonces digo, voy a traer aquí a un muerto y lo voy a traer a la iglesia Conexión Cristiana Church. Y me robo un cuerpo de allá de una funeraria y me lo traigo aquí y lo siento allí y le digo, bueno, vamos a cantar, vamos a adorar, y yo le digo, muerto, adora. ¿El muerto puede adorar?
Entonces yo digo, bueno, vamos a decir que yo soy un poquito más como audaz. Y lo levanto al muerto, lo amarro en una escalera que tengamos por allí para que se quede parado. Y con unos palos, unas escobas, le levanto la mano y le pongo tape en las manos y le digo, muerto, adora. ¿Puede adorar el muerto? No puede adorar. Y eso es lo que dice esta escritura. Y Él nos dio vida, Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que cuando usted le decía, vamos a orar, ¡ay!, vamos a buscar a Dios, no noto convencido. Esa parte de tu vida está desconectada de Dios. Tu espíritu está desconectado de Dios. Pero cuando tú naces de nuevo, tu espíritu ahora ya no puede vivir sin Dios. ¿Están aquí, mis hermanos? Ya tu espíritu está conectado. Tú ya eres un ser viviente en el reino de Dios. No sé si me entiendes esa parte. Por eso dice la Biblia que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser llenado. Entonces el Espíritu primero, el Espíritu Santo de Dios primero llega a tu área de tu espíritu. Allí llega el Espíritu Santo de Dios. Así que ahora puedes adorar. Por eso el Señor dice que Dios es espíritu y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, cuando tú no puedes adorar mientras no tengas al Espíritu Santo de Dios en tu vida, mientras no hayas nacido de nuevo, simplemente puedes cantar y hacer algo, una mímica, pero no hay una adoración hasta que tú hayas nacido de nuevo. Por eso hoy yo te animo a que tú no te vayas de este lugar sin que nazcas de nuevo. Y nacer de nuevo es decirle, Señor, I surrender myself to you. Te necesito, transfórmame, cámbiame, libérame. Yo renuncio a todo esto y yo quiero que tú vengas a mi alma, a mi mente y me des una nueva vida. En ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida. Este es el primer lugar donde llega el Espíritu Santo, al Espíritu. Pero también Dios quiere santificar la dimensión de tu alma. Y eso tiene que ver con la mente, con las emociones y con la voluntad. Por eso Romanos 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante ¿qué? Mira, la mente, el psiquis. Esta es una parte importante. Tu mente determina la forma en la que tú actúas. Cuando una persona está ansiosa, está estresada, está malhumorada, por lo general es porque sus pensamientos han sido controlados de una manera negativa. Ya el enemigo ha tomado su mente. ¿Acaso no sucede eso con nosotros cuando de repente estamos estresados? Hay cosas que no han pasado ni van a pasar, pero el enemigo ya te ha llenado la cabeza. Incluso puedes hasta empezar a ver que te vinieron a buscar. Todo está aquí. Creaste toda una película, todo aquí en tu mente, porque permitiste que el enemigo tome la área de tu vida. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios quiere llegar a tu espíritu y a tu alma. Y el alma está compuesta por los pensamientos, las emociones y la voluntad. Dios quiere llenar tu mente, tus pensamientos de Él. Pero hoy en día, si usted no lo sabe, de acuerdo a Evaluation Health Metrics Institute, hay más de 1,000 millones de personas en el mundo que están sufriendo de problemas mentales. Esto incluye depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia y siga nombrando otros males. Ayer nuestro equipo pastoral y varios líderes de la iglesia fuimos a Orlando y fuimos a tomar una clase de certificación de salud mental y aprendimos que cada año 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos es diagnosticado con trastorno mental. 1 de cada 5. Si aquí en esta sala habemos 200 personas, usted eche pluma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 de cada 5 está sufriendo de trastornos mentales. No toco. ¿Y sabe lo que aprendimos ayer? ¿Sabe lo que aprendimos ayer? Está interesante esto porque hay cosas que uno no sabe. ¿Sabe lo que aprendimos? O sea, esto no era algo de iglesia, esto era algo del sistema de salud. Era una persona certificada con algo de salud de lo que está pasando realmente. Y descubrimos, por ejemplo, ella contaba de que cuando usted ve el anuncio, tú sabes, está el parqueadero de handicap, ¿no? De las personas que pueden pasar y las que no pueden, las que pueden parquear en handicap.
Y de repente tú ves a una persona que se baja, pues bien, con su cuerpo, todo bien. Tú lo que estás esperando es ver la parte que física, que le falte una pierna, que no pueda caminar. Pero hoy en día la parte espiritual, la parte de aquí de la cabeza está más destruida que la parte física. Y hay personas que tienen hándicap por eso, hermano. Están unos problemas mentales. Y fíjate que todo empieza aquí en la mente con pensamientos negativos. Si usted lo acepta, pasan a tus emociones, porque el trabajo de Satanás primero es llegarte aquí. Si tú le abriste la mente así, le abriste, entonces ya entró ahí y te comienza a llenar como avispas. Esos pensamientos no terminan, ahí están. ¿Pero qué se habrá creído este? Sí, mira, te vio mal, te dijo eso. Sí, y usted está ahí, y ahí te estás dejando llenar. Y de repente llega tu esposo, mi amor, ¡cállate! Y el pobre muchacho dice, ¿qué le pasó? Yo no le he hecho nada. Llegaste con un pastelito ahí. Y así es como, y que todo tiene que ver aquí. Todo está aquí. Una vez que Satanás logró entrar aquí y tú le diste nido, o sea, tú le dijiste sí, perfecto, tú le diste el ok y estás siguiéndole el juego y el ritmo, tú empiezas a sentirte alterado, o pueden ser pensamientos, diría cosas que van a pasar. Uy, mi casa se va a perder. Uy, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios mío. Uy, ahí viene el huracán. Ay, Dios mío, no, sí, me voy a morir yo, y estás así. Y entonces tú le permites a Satanás tomar todo eso. Una vez que llega aquí, entonces ahora llega a tus emociones. Empiezas a llorar, empiezas a gritar, tus emociones se descontrolan. Y después llegan ¿a qué? A la parte de tu voluntad. Empiezas a tomar acciones negativas al respecto. Porque permitiste que el diablo entrara aquí. Y le diste coro, le estuviste sí. Y luego dejaste que tus emociones las tomara él. Y después dejaste que entonces ahora tu voluntad es decir, ¿qué hay que hacer? Yo lo hago. Por eso es que vemos los shootings ahora. Porque empezó aquí con un resentimiento. En ese trabajo me denigraron. O esa gente, los blancos no me quieren. Y empezó todo aquí. Y después ese pensamiento lo llevó a sus emociones, a sentirse despreciado, humillado. Y después de eso lo llevó entonces a su voluntad, a una acción que jamás en su vida, en sus 5 sentidos, lo hubiera querido hacer. Al final Satanás lo aplaudió y dijo, good job, lo hiciste bien. Así es como Satanás trabaja. Antiguo Testamento de un salmo. ¿Están aquí, mis hermanos? Entonces, pero si usted solamente se la pasa Netflix y YouTube y todo eso, pues, ¿qué le vas a decir a Satanás? Lo que le vas a decir, ahí viene la gasolina. No los noto convencidos. No tengo nada aquí. Por eso la Biblia dice que debo de llenarme del conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no tiene la palabra en su mente y en su corazón, está difícil que usted venza, hermano. Dios nos ha dado armas espirituales. Yo necesito la palabra. Aliméntate de ella. Usa la Biblia. Pon este audible, ponte los audífonos. Duérmete con ella. Allí, que la palabra de Dios te esté hablando a tu espíritu, a tu mente. ¿Cuántos recuerdan el año pasado que tuvimos lo que es la Biblia audible dramatizada? Todo un año, hermano. Yo la dejaba que eso siguiera toda la noche hasta que me quedaba dormido. Que la palabra de Dios debe de penetrar en tu ser. El diablo te va a atacar aquí primero, pero si tú no tienes, el diablo no se va a decir, él no se va a ir de tu mente mientras tú no lo cites la palabra. Porque en la segunda tentación de Satanás con el Señor Jesucristo, cuando le dijo, entonces, ¿cuál fue la segunda tentación? Luego el diablo le llevó ¿a dónde? A un pináculo muy alto. ¿Tú crees que el diablo lo tomó en el cuerpo y se lo llevó? No, fue en su mente.
¿Están aquí mis hermanos? Porque ahorita tú puedes estar aquí, pero allá está. Es que hoy era fútbol y estás allá, por allá. Por eso te digo, aterriza aquí, aterriza aquí. Aquí Dios te quiere hablar. Porque el diablo nos saca de donde tú estás. Cuando tú quieres orar, cuando tú quieres buscar a Dios, te saca de allí. Y yo te lo digo porque yo lo he vivido. Yo conocí al Señor desde que tenía 16 años. Y me acuerdo una vez, yo sentado en una última banca, que un pensamiento que ahora yo sé que es el diablo, un pensamiento me decía: ¿qué estás haciendo aquí? Aquí te estás echando a perder la vida. Y yo no entendía que yo pensaba que era yo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Esta gente. Y me salí. Y cuando yo me salí de la iglesia, de ahí en adelante me perdí. Mi vida tal vez hubiera sido diferente si hubiera llegado completamente a los 16 años que haber llegado a los 22. Todo lo que sucedió en mi vida fue un desastre después de eso. Así que importante entender cómo funciona lo que es el Espíritu Santo de Dios. Él quiere santificar tu espíritu, pero también quiere santificar tu alma, donde está tu mente, donde está tu corazón, donde están tus emociones, donde está la voluntad. Y hoy quiero que usted entienda que hay 3 voces en la mente. Una es la tuya, otra es la de Satanás y otra es la de Dios. Entonces, si tienes que aprender a distinguirlas, ¿cuáles? Mira, y es fácil distinguirlas. Es fácil distinguirlas. Cuando tú vas a hacer algo, hay una vocecita interna que te dice: eso no está bien. Esa es la voz de Dios. Hay una vocecita que dice: todo el mundo lo hace. Los pastores, tal vez allá está prendido él ahorita. Todo el mundo lo hace. Fácilmente yo entiendo esa voz que tú mismo estás hablándote, que tú crees que eres tú mismo. Todo eso negativo es de Satanás. Y luego hay una voz que es la tuya. ¿Lo hago o no lo hago? Y haz de cuenta como si pudieras ver aquí un demonio aquí y un angelito acá, que es la voz del Espíritu. Y le vas a hacer más caso de acuerdo a tu condición espiritual. Si tú comes bien, espiritualmente hablando, si tú eres una persona espiritual, que buscas a Dios, que te alimentas, que disciplinado en las cosas de Dios, este se muere de hambre. O sea, llega un momento que el diablo dice: no lo puedo convencer. No puedo, porque es que y usted comienza a invocar a Dios. Es más, mi hermano, cuando usted se sienta oprimido, usted levante las manos y empieza a adorar. Padre, te alabo, te exalto, te glorifico. Yo sé que en este momento tú estás aquí conmigo. No importa lo que me está pasando. Ahora mismo mi casa se está quemando, mi carro se me lo han llevado. Yo no sé, Señor, ahora mismo mi papá está en el hospital, mi hijo está allí. Esta situación está adversa, pero yo sé que tú tienes el control. Oiga, hermano, ese demonio sale huyendo. Mira, los pastores no sufren bien, hermano. Te puedo contar todas. Yo, los hermanos que están aquí ya saben todas las que hemos vivido. Y en situaciones adversas, donde hemos tenido literalmente enfrente de toda la gente que estuviera, levantar las manos y decirle: Señor, solo tú eres el Dios Todopoderoso, ayúdame. Eso es lo que tenemos que aprender, a pelear nuestras batallas. Si tú no peleas esas batallas, ¿quién las va a pelear por ti? Tienes que invocar al Dios Todopoderoso. Dios no solo quiere llegar a tu espíritu, pero también Dios quiere santificar tu mente. También quiere santificar la dimensión de tu cuerpo. Primera de Corintios 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Y el verso 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, Pablo está diciendo literalmente: el Espíritu Santo está allí en tu cuerpo, en tu soma. Ahí está en el área del Espíritu, ahí dentro de ti está el Espíritu Santo, es lo que está diciendo Pablo. Que dice: ¿acaso no saben que su cuerpo, qué dice que es? Claro que Pablo le está hablando a creyentes. ¿Están aquí? A creyentes que usted dice: pastor, sí, pero yo soy un pecador. Pero es un pecador arrepentido porque creíste, te humillaste, le entregaste tu vida al Señor y estás en un proceso. Y cometes errores y todo eso, sí. Pero tú has decidido buscar a Dios en medio de toda esa adversidad.
Y Dios conoce tu condición y Él te va a ir guiando y a veces te va a decir, bueno, ya que no quieres, te voy a dejar que te estrelles. Y después de que te desbaratas por allá y vienes todo desmuelado y todo, ok, ya entendiste, mi hijo. No los noto convencidos, porque así pasa. Nosotros no hacemos caso a esa voz de Dios que me está llamando. Y entonces Dios dice, bueno, mi amor, quiero que sepas que tú quieres ir por ese camino, perfecto, pero yo aquí voy a estar esperándote, porque te amo. Te voy a estar esperando. ¿Acaso usted como padre no hace eso? ¿O como madre? Que tu hijo dice, me voy, mundo cruel, le dice su hijo, me voy. Usted le dice, bueno, mi amor, aquí está su maletita. Ya es un adulto, haga su vida, pero quiero que sepa que lo amo. Cuando usted me necesite, yo voy a estar ahí. ¿Acaso usted no hace eso? O usted le dice, no, lárgate. Le dice, mi hijo, yo lo amo. Y cuando tú necesites ayuda, llámame. Mire, nosotros somos padres malos. Y siendo padres malos, aún así actuamos de esa forma, con decencia y con amor. Ese Dios todopoderoso te está esperando con los brazos abiertos. Pero tú quieres vivir la vida de Ricky Martin. Él te dice, bueno, pues mi hijo, hágale. Y allá te desbaratan y vienes todo desbaratado. Y el Señor sigue con los brazos abiertos. Por eso que usted dice, mira, pero yo veo a ese hermano que todo le pasa, pero no le pasa porque Dios lo ayuda, Dios lo levanta, Dios lo prospera. Tal vez no físicamente, no con tener una fortuna, pero Dios le da paz. Es difícil ver a un cristiano que esté lleno de depresión y ansiedad. Es difícil. No los noto convencidos, porque su confianza está en el Señor, su gracia está en Él, su poder está en Él. Hay que empezar a entender cómo Dios quiere que yo viva la vida cristiana. Y dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. El vivir sexualmente sin estar casado, o el estar acostándome con una y con otra persona, lo que va a pasar es que te estás conectando espiritualmente con un montón de gente. Y estás entonces ocasionándote una maldición sobre tu vida. Y dice el verso 19, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es templo? Y el término templo que utiliza Pablo es referente al templo del Antiguo Testamento. Y este es el lugar, era un lugar tan sagrado donde ninguna cosa inmunda podía entrar. El templo era un lugar muy sagrado, estaba compuesto por el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había un velo que cubría el lugar santísimo. Y si el sacerdote quería entrar al lugar santísimo, él no podía entrar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Desde la parte de afuera la gente podía ver una nube de fuego que estaba allí. Sabían que era la presencia de Dios. El sumo sacerdote para entrar entraba con temor y temblor. Tenía que entrar porque tenía que recibir la instrucción de Dios para el pueblo. El pueblo estaba allá afuera. Ahora el sacerdote tenía que hacer un proceso de santificación, un proceso de consagración. Y en esa época era visual, es decir, tenían que matar a un cordero, se tenía que rociar la sangre, tenía que lavarse la sangre. Pero usted y yo ya no tenemos que hacer nada de eso. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hizo por mí en la cruz. Yo lo que tengo que hacer es venir a Él y decirle, Señor, tú moriste por mí en la cruz. Yo reconozco que ese sacrificio no fue en vano. Vengo ante ti, Padre. El tiempo se nos ha ido. Póngase de pie, por favor. Ese sacerdote, una vez que hacía todo ese proceso de limpieza, con temor y temblor entraba al lugar santísimo. Y cuando entraba al lugar santísimo, en ese momento, si no había hecho un proceso, diríamos cauteloso, caía muerto delante de la presencia de Dios. Entonces, debido a que eso sucedía muchas veces, se imagina tener un muerto en el templo.
Y lo peor de todo es que ¿quién se atrevía a sacarlo? Se imagina que el pastor Barreno en aquella época pasaba, el sacerdote, el sumo sacerdote, y llegaba y decía: Señor, te pido que perdones aquí a tu pueblo, a la hermana Conchita, Señor, al hermano Funal que tiene un problema, Señor. Y ahí estaba: pido por este pueblo, por esto que está viviendo, por lo que está pasando. Y ahí estaba intercediendo, porque eso era el sumo sacerdote, intercediendo. Y de repente, como no había hecho un proceso de santificación genuina, caía muerto delante de la presencia de Dios, allí. Y entonces la pregunta es: ¿quién lo va a sacar? Ese es el sumo sacerdote. Entonces venía por ahí Joel y le decía: hermano Simon, por favor, usted que trabaja aquí en nuestra iglesia, saque al pastor Barreno, que ahí se murió. ¿Y de qué se murió? No, pues parece que andaba en pecado o andaba mal. Pero si ese es el pastor, el hi. No lo noto muy convencido. No, yo no voy a entrar ahí. Hay que decirle al hermano fulano, que yo lo veo que está ahí siempre pegado de Dios. Hermano, no, Dios mío, yo no entro. Entonces, ¿sabe? Esto ya que te voy a decir, lo que te voy a decir ahorita ya no está en la Biblia, no lo busques en la Biblia, pero está en la historia de los judíos. ¿Saben lo que se crearon? Ellos se crearon un sistema donde el sumo sacerdote, para entrar, tenía que amarrarle una cuerda en el pie. Le amarraban una cuerda. Esto no está en la Biblia, esto está en la historia. Le amarraban una cuerda y le ponían una campanita. Entonces entraba el sumo sacerdote: Señor, aquí yo vengo pidiendo por Conchita, y ¡pah! Caía muerto. Y no es que Dios lo quería matar. Lo que pasa es que la gloria de Dios, cuando está en un lugar, la gloria de Dios. Por eso cuando uno, creo que fue Abraham que le dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria, dijo: es que tú puedes morir. ¿Entienden esto, hermano? O sea, la santidad de Dios tenemos que entenderla perfectamente. Yo no puedo jugar con Dios. Dios me ama, pero su amor también tiene un precio. Y cuando ese sacerdote caía muerto, entonces, como tenía una campanita, dijeron: mira, ya el pastor Barreno ya no le suena la campanita, algo haber pasado. Y empezaban a jalarlo, y así era como lo sacaban. Entonces buscaban a otro sumo sacerdote para que llegara a hacer esa función. Amados, no tomemos a la ligera la santidad. Dios nos ama, quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere liberarnos. ¿Somos débiles? Sí, somos débiles. Por eso tienes que tener una disciplina. Una disciplina. Así como cuando vas a la escuela, así disciplínate con Dios, búscalo, pon la alarma, haz tu disciplina. Las cosas no funcionan así nomás. Y en esa disciplina llegará el momento que el Espíritu de Dios inundará todo tu ser.